¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Hoy es día 6 de mayo del 2021. Son las 11 de la noche y esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional, transmitiendo desde algún lugar de un gran país para México y el mundo. Mi nombre es Rodolfo Julián del Moral Rivera y me acompaña mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, muy entusiasmado aquí de nueva cuenta de estar con ustedes, disfrutando de la primera lluvia de la temporada en esta bella ciudad. Y bueno, estamos aquí contentos de comenzar. Día movido en el trabajo, muchas tareas y también mucho avance. Bienvenidos, esto es Equilibrio. Así es, ya tenemos nuestra fanpage de Facebook para que nos den like, nos sigan por ahí, igualmente por el canal de YouTube, para que se suscriban y nos digan qué temas quieren que tratemos. Al final este espacio es de todos y vamos a tratar temas de interés nacional donde podamos dar una opinión objetiva y todos podamos participar. Pero bueno, ya casi fin de semana, Carlos, un jueves, viernes chiquito, ya acercándonos al cierre de esta semana 18 del año. Y bueno, tenemos muchos temas complicados, pero que no podemos dejar de un lado. ¿Estás listo? Estamos listos, bienvenidos. Muy bien. Pues bueno, primer tema que tenemos que conversar esta noche. La tragedia del metro de la Ciudad de México, el 3 de mayo, apenas este lunes. Hace un par de días, mientras ya íbamos a transmitir aquí Equilibrium, pues bueno, sucedió lo impensable, sucedió la tragedia humana más complicada desde hace 2 años, cuando fue el temblor del 2019, y una tragedia muy, muy, muy lamentable que nos llegó a nuestro país y que llegó precisamente en la Ciudad de México. Al menos 25 personas han fallecido y hay 80 heridos, números aproximados. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo tomamos esta noticia los mexicanos? Bueno, Rodolfo, siempre es triste escuchar que suceden cosas como estas, tragedias, lamentables accidentes, por decirlos de alguna forma. El país siempre se ha caracterizado por salir adelante, por echarse al hombro las actividades de rescate. Como siempre, los vecinos, la gente más cercana de donde se dio este incidente, de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, fueron los primeros en acercarse, en auxiliar, en atender a las personas que estaban buscando salir de este vagón donde colapsa la vía, la parte donde estaba la circulación de este tren ligero. Y bueno, deja un sinsabor ahí bastante amargo por las condiciones en las que se da, la evidencia que ha salido durante los últimos días sobre cómo estaba operando esta y las demás líneas en la Ciudad de México. Y bueno, se suman otras entidades federativas en donde dan muestra fehaciente de la falta de atención, de seguimiento, de mantenimiento en este tipo de vialidades y de servicios de transporte público, Rodolfo. Sí, mira, híjole, siempre que hay un tema de una tragedia, al final está por demás cualquier análisis. No se va a reparar una vida, no se van a recuperarse 25 vidas, esas familias que ya fueron marcadas por la tragedia y que del lunes en adelante su vida cambió totalmente. Eh, Pérdidas humanas irreparables, sostenes de familias que ya no van a estar ahí, complicando el futuro de esas personas que hacían interacción y dependían de estas personas que lamentablemente perdieron su vida, los heridos con una gravedad todavía no conocida a ciencia cierta de todos, donde probablemente algunos más puedan perder la vida o muy probablemente pierdan alguna extremidad o alguna funcionalidad de su cuerpo. Dijo, híjole, esto no se puede remediar con ningún análisis, buscando ningún culpable, pero sí es importante pensar cómo evitar este tipo de cuestiones. Platicando con diferentes amigos arquitectos, no hay una probable razón sin hacer un peritaje bien exhaustivo, pero sí se puede hablar de algún tipo de omisión, negligencia
o falta de responsabilidad. Así es, Rodolfo. Se dicen muchas versiones. Hay, al parecer, grupos que están tomando ventaja política de este incidente. Es importante que citemos y respetemos el duelo de las personas que perdieron la vida, de las personas que quedaron marcadas para siempre, como bien mencionas, con alguna secuela, alguna incapacidad de por vida a raíz de este incidente, donde se afecta sin lugar a dudas a la parte trabajadora de la población, ¿va? Los que venían regresando de sus actividades laborales, de la escuela, de sus actividades diarias, y bueno, uno nunca sabe lo que pueda suceder en el día a día y bueno, pues estas personas tristemente no volvieron a casa y algunas continúan luchando por su vida. Se hablaba acerca de muchas inconsistencias desde la realización de la obra, hay videos, hay fuentes, hay noticias, hay fotografías donde se celebra la inauguración de esta línea 12 por Marcelo Ebrard, que en su momento fue quien la inauguró. Híjole, bastante complejo. Se citaba alteraciones en los planos, falta de seriedad en la licitación, probables desvíos. Nada se va a quedar esclarecido hasta que no los peritos y los especialistas puedan dar un veredicto adecuado y puedan deslindar responsabilidades y asignar los responsables de este trágico accidente, Rodolfo. Sí, hablas de temas muy importantes y yo creo que el aspecto humano no debe ser sobrepasado por ningún otro aspecto y el aspecto político está tomando mucha fuerza, desgraciadamente. Entiendo que debemos buscar las razones para evitar estas situaciones y que nuestro país debería ser más riguroso en muchos temas de construcción, en muchos temas de procedimientos, en muchos temas de responsabilidad gubernamental, pero lejos de pensar en las vidas, pareciera que la oposición de López Obrador, del presidente, más se está centrando en atacarlo que en el tema de las personas y de las familias y de cómo apoyarlos. Digo, al final los argumentos son, bueno, cuando algo pasaba en México, que atropellaban hasta un animalito, le quería echar la culpa a Calderón y ahora nada es culpa de él, ¿no? Eh, Personajes importantes del gobierno o del equipo compacto de López Obrador están muy metidos en esa parte. Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y Mario Delgado que estaba en la parte de finanzas del gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, que ahorita es el máximo líder representante del movimiento de regeneración nacional, pues bueno, creo que, no creo, estoy seguro, es una semana muy complicada para las aspiraciones políticas del presidente, de su grupo, porque prácticamente dos de sus alfiles más importantes quedan totalmente manchados con este tema. Recordemos que Marcelo Ebrard incluso tuvo un retiro voluntario por Europa, por el tema de la línea 12, donde hubo mucha falta de claridad en muchos procesos, en muchos presupuestos. Se habló de corrupción, la llegada de López Obrador a esa posibilidad de ser presidente fue lo que regresó a Marcelo Ebrard a México en su grupo de campaña, liderando este tema, porque todo parecía indicar que sí iba a ganar López Obrador como quedó y ya iba a tener cierta inmunidad, pero a veces las cosas se alinean y malamente se alinearon porque al final ninguna justicia política merece que haya sido empujada o pagada con vidas humanas. Al final hay muchos temas que revisar con el desempeño de este gobierno, el manejo de la pandemia, el manejo de la seguridad y de tantas muertes lamentables en ejecuciones por inseguridad en nuestro país, pero esas situaciones podemos ponerle un culpable donde el gobierno a lo mejor no tuviera tanta responsabilidad directa. Aquí, las personas que hoy en día están cerca del presidente eran directas responsables de esta situación.
Sí, Rodolfo. Mira, muy cuestionado el regreso de Marcelo a tierras aztecas, muy cuestionado el hecho de que se incorporara al equipo de López Obrador. Bueno, parece que se omitió, se le dejó de hostigar con su desempeño en la Secretaría de Relaciones Exteriores, puesto que desempeña como canciller. Sin embargo, hay un par de términos que me gustaría citar, es causalidad y casualidad. ¿Hasta dónde son responsables estas figuras, quién eran los líderes, quién eran los que lideraban el gobierno de la Ciudad de México durante estas obras? ¿Hasta dónde pudo haberse manchado por hacer quizá algún ahorro, por quizá, digo, no lo descartemos, ¿va? Sabemos que en épocas de campaña, sabemos que en épocas donde se están terminando los periodos de mandatos de los diferentes puestos, incrementan las obras, quizá la percepción de la población están buscando justificar el gasto, justificar el hecho de que se haya requerido los recursos de la nación designados para ciertos proyectos o ciertas vías. Entonces, ¿hasta dónde es una casualidad que haya sucedido un accidente tan terrible como este y hasta dónde es el resultado de omisiones, el resultado de malas gestiones, el resultado de que todo el mundo buscaba sacar una ventaja económica, una porción, una tajada? Yo estuve investigando un poco acerca del tema. Se hablaba de que los primeros planos que habían sido avalados por las instituciones que rigen este tipo de proyectos habían sido cambiados totalmente. Se había determinado que fuera en acero la estructura, posteriormente fue de concreto, por ende necesita un tratamiento especial, necesita un programa de mantenimiento, de revisiones y monitoreos constantes, muy puntuales. Recordemos que todo lo que son maquinaria, todo lo que son vías necesitan un monitoreo puntual y mantenimientos correctivos y preventivos. No sé hasta dónde se llevaron de forma adecuada y constante este tipo de revisiones. Sin embargo, la evidencia, como lo citaba en mi intervención pasada, es que no es el único punto débil en cuanto a las fallas que presentan este tipo de vialidades designadas para el paso de vehículos de transporte público, Rodolfo. Las traves se ven completamente separadas del punto de carga, en este caso, que ahora parece que fueron ya incluso hasta censuradas por Google en la opción donde te permite ver el entorno, o desde la aplicación esta de los mapas que puedes ver la calle. Híjole, bastante complejo. Pareciera que pronto tendrían que salir los responsables, es algo que la misma sociedad está exigiendo y que, bueno, se está sumando diferentes municipios, estados, donde la propia gente es la que en este momento está exigiendo que se corrijan, que se dé mantenimiento y que se brinde seguridad para los usuarios de este tipo de medios de transporte, Rodolfo. En la tarde yo platicaba con un gran amigo arquitecto y para entender desde el punto de vista del ciudadano de a pie, del que no es experto en las construcciones y en los diseños, le dije, a ver, dime, en Inglaterra, con el tipo de disciplina que tienen, con el tipo de regulaciones, con el tipo de profesionalismo, ¿pudo haber pasado este accidente en Estados Unidos, en Francia? Mi pregunta concreta es, ¿hubo alguna falta de responsabilidad, alguna omisión, algún tema de negligencia? Y la respuesta es sí. A ciencia cierta no lo podemos saber, pero una obra de este tamaño debe tener muchísimas revisiones, muchísimos cálculos. No es posible que hace tanto tiempo que se construyó el metro no hubiera habido una tragedia de este tipo. Recordemos que el metro de la Ciudad de México lo inauguraron el 4 de septiembre de 1969, es decir, este monstruo anaranjado tiene 52 años de vida. Ya había habido un accidente en 1975, pero fue porque antes el manejo era totalmente humano.
y hubo ahí un error de operación. Hubo también descubrimientos de que había temas de construcción, no como los de ahora, pero pensemos en 1969 cómo hacían los cálculos, cómo hacían todo ese tipo de trabajos de una obra macro donde tiene cientos de kilómetros y ahora con toda la tecnología que tenemos en estos tiempos, en el 2012 cuando fue terminada esta línea, no puede ser que tengamos este tipo de situaciones. A lo mejor dirán, bueno, es que antes iba sobre el piso, era subterráneo y ahora fue elevado. Pero digo, al final tú sabes que nos ha tocado la fortuna de vivir a esta generación en unos años donde la tecnología ha avanzado exponencialmente. Entonces, más bien pareciera falta de responsabilidad, falta de no sé si profesionalismo o alguna presión de ciertos grupos. Al final, el que conoce un poco de obra pública sabe que desgraciadamente los políticos siempre le van mermando el presupuesto en aras de beneficios personales, Carlos. Sí, totalmente, Rodolfo. Mira, hay tanta gente involucrada que seguramente van a terminar exponiendo chivos expiatorios. Finalmente, quien esté de responsable de la seguridad, del manejo, de la operación actualmente será el pagano en primera instancia. Habrá investigaciones, habrá peritajes. Yo creo que no es casualidad. La Ciudad de México, como todos sabemos, es uno de los puntos más recurrentes para movimientos en el subsuelo. Sin duda son factores que se tienen que considerar en la construcción de este tipo de vías de comunicación. Sin duda deben ser estrictos los patrones de revisiones, los patrones de mantenimiento que debieron darse. No sé si las bitácoras sean llevadas con la forma adecuada. Lo que sí es cierto es que nadie puede recuperar la vida de los seres humanos que perdieron eh, todo en esta lamentable tragedia, pero debería quedarnos la experiencia y debería saber la gente que nos gobierna y los que nos van a gobernar y los candidatos que están hoy luchando por que sus campañas lleguen a buen puerto, que al final el tiempo te pasa la factura, el tener una omisión, el sacarle al cajón, como refieres ahorita, para beneficios personales, puede traer consigo consecuencias a largo plazo que te pueden seguir quitando el sueño o involucrando o inmiscuyéndote en situaciones complejas. ¿Qué tanto afecta este tipo de situaciones la seriedad de los políticos que tenemos hoy día como tentativos responsables? ¿Qué tanto afecta la credibilidad de los partidos políticos, la postura de nuestro propio presidente, donde busca citar que no se polarice, que no se politice como tal, situación que propiamente él en el pasado no era parte de su discurso? ¿Recuerdas, Rodolfo? Sí, mira, hay tres temas que resaltar aquí para que evitáramos estas situaciones en nuestro país, porque desgraciadamente nos damos cuenta hasta que pasan desgracias de esta magnitud, las omisiones que se llevan a cabo. Nuestro gobierno, nuestro actuar como mexicanos cambiaría si la impartición de justicia en México tuviera un resultado muy diferente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que gente que realmente es inocente o que tiene un delito de cierta gravedad paga mucho más de lo que debería pagar? Sin en cambio, gente que tuvo faltas mayores, delitos de delincuencia organizada, salen por la puerta de enfrente o de atrás de las cárceles. Ya no llamemos los escapes del Chapo Guzmán, hablemos de temas legales, hablemos de temas de injusticia. No hay una impartición de justicia que realmente le haga un honor a esa palabra. El tema cultural, el tema de valores, todos desde pequeños, pues, ¿cuál es el primer líder político que tienes en la escuela? Pues el jefe de grupo. Y pues resulta que el jefe de grupo no pone dinero para las copias. Digo, oye, al final es algo cultural que ya lo vemos tan normal, pero eso lo vas cultivando y va creciendo conforme a los niveles. Ese jefe de grupo se hace presidente de una sociedad de alumnos y luego toma poder en esas federaciones de estudiantes que a veces parece tienen un coto de poder secuestrado
de las universidades, se convierten en políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena cultural complicada, y también la objetividad con la que vemos las cosas. Como comentamos en otros capítulos, el gran crítico de López Obrador es López Obrador del 2006, López Obrador del 2012, y ahora que está del otro lado de esta valla, de esta puerta, pues ve las cosas diferentes. Habla de que tenemos que ser objetivos, cuando en realidad el que ya no está siendo tan objetivo es el presidente, Carlos. Siempre hay un tuit, Rodolfo, es un tema que está muy de moda últimamente, ¿va? Para cada situación que se va presentando hay una opinión del Andrés Manuel López Obrador del pasado y hay una postura distinta del presidente desde Palacio Nacional actualmente. Suena irrisorio, pierde credibilidad de nueva cuenta. Me gustaría no citar tanto este tipo de comentarios. Sin embargo, es imposible no hacer una crítica real desde una perspectiva totalmente imparcial. Y bueno, pues el presidente y todo su gabinete hoy tienen que dar la cara, hoy tienen que hacerse responsables, independientemente de quién haya sido el que lo haya construido, el que lo haya inaugurado, el que los haya gestionado y los haya de alguna forma trabajado durante todos estos años que ha venido funcionando. Bueno, hoy día tenemos un problema, hoy día tenemos una situación precaria en cuanto a la seguridad de este tipo de vialidades. Hay que echarle una revisada en concreto, no solamente a la Ciudad de México. Es tiempo de que los responsables, los gobernadores, los presidentes, los alcaldes municipales hagan responsables de esta parte, ¿va? Muchas veces se enfocan en obras nuevas, muchas veces se enfocan en otro tipo de cuestiones, pero no le dan la seriedad adecuada a este tipo de vialidades o de proyectos que son tan importantes. Yo leía en la semana que a diario circulan más de 200,000 personas por esta línea, únicamente por esta línea. Entonces, imagínate la precariedad, imagínate la desconfianza con la que hoy día ya la gente va a procurar tomar este tipo de vías de comunicación para volver a casa. Finalmente, el riesgo de la inseguridad por el crimen organizado, la inseguridad por el tema del COVID, y súmale este tipo de situaciones, la vida en México en la actualidad no es fácil, complejo el tema de crecimientos, y bueno, viene la cereza al pastel que le ponen al presidente un poquito más de carga en cuanto a sus gestiones que está realizando actualmente. Repito, no politizar es la petición del presidente. Sin embargo, ha habido casos en el pasado. Recuerdo el tema de Ayotzinapa, donde se exigía realmente a Peña Nieto que diera una respuesta, que se hiciera totalmente responsable. Recuerdo también en tiempos de Felipe Calderón el tema de la guardería ABC, donde también se omitieron protocolos de seguridad, auditorías por parte de las instituciones que habilitan o que dan el visto bueno para que trabajen este tipo de instituciones. Lo vemos repetirse en diferentes instancias, sin embargo termina siendo lo mismo. Alguien echa a volar un proyecto y posteriormente no hay seguimiento y deriva en tragedias. Debemos aprender de este tipo de situaciones y evitar a toda costa que se siga malversando, que se siga mal utilizando los recursos y bueno, lamentable, Rodolfo, lamentable. Mi más sincero pésame por allá a las víctimas y pronta resignación. Carlos, el 19 de septiembre del 2019, con este temblor que sucedió coincidentemente 34 años después del temblor del 85, hubo un caso muy, muy, muy marcado, que fue el del Colegio Rapsamen, donde la directora, por omisiones, por responsabilidad, está en la cárcel. Aquí hay responsables con nombre, apellido, de mucho, mucho poder. ¿Crees o cuál sería la situación que deba suceder? ¿Crees que vaya a haber justicia en este caso? Rodolfo, qué tema tan áspero. Mira,
sin lugar a dudas habrá responsables, sin lugar a dudas habrá gente que va a perder su trabajo, va a perder su libertad, va a tener que ser responsable en las actas, en los escritos. Que sean las personas adecuadas, no lo sé. Que sí estén involucradas de alguna forma directa o indirectamente en lo que derivó en esta tragedia, sin lugar a dudas. Tendrán que tener algún vínculo, sin embargo, tú lo citaste, hay personas que tienen mucho poder, están directamente relacionadas con la construcción, con el mantenimiento, con la operación, con el seguimiento, y bueno, esperemos que la justicia, como bien dice el presidente, que él no va a solapar a nadie, que él no va a cuidar ni a proteger a nadie, en realidad suceda. Ten por seguro que alguien, la justicia va a hacer pagar, pero ¿realmente será justa la justicia? Ese es uno de los comentarios finales de este tema. ¿Cómo concluimos este tema, Carlos? Tu conclusión de este tema. Mi conclusión es a nuestros dirigentes, a los responsables de crear las obras, de empujar estos proyectos, es no lo tomen a la ligera, denle seriedad, independientemente de que su periodo en el gobierno, en el mandato sea corto, este tipo de obras quedan para la posteridad y serán recordados por hacer las cosas bien, pero también en menos medida por hacer una gestión impecable en este tipo de actividades. Aprendamos en cabeza ajena, insisto, lo mismo que he tocado en las últimas episodios de Equilibrium es cuestionemos siempre. La voz del pueblo es la que finalmente pone a esas personas en las posiciones de gobierno y debemos preocuparnos porque las decisiones porque las personas que coloquemos en estas posiciones sean las adecuadas y tengan una calidad moral suficiente como para poder no tomar a la ligera cuestiones que a la larga pueden gestionarse o transformarse en tragedias. Con ese sería mi comentario para cerrar, Rodolfo. Muy bien. Sí, la verdad es que este tipo de temas tan graves, tan lamentables, pudieran evitarse. Tenemos que trabajar culturalmente con todo mundo, con uno mismo, con nuestros hijos, no enseñarles los caminos fáciles, no enseñarles los atajos, que los conozcan y que sepan que puede haber consecuencias, a lo mejor para ti o a lo mejor para alguien más, y esa carga de conciencia puede llevarla mucho tiempo y al final eso va destruyendo las sociedades. Para construir una sociedad sólida, la sociedad que necesita este país, necesitamos reforzar valores para que esos representantes del pueblo o no lleguen ahí o lleguen mejor construidos, porque al final esos representantes son, valga la expresión, una representación de lo que somos como país. Pero bueno, pasamos a otro tema, Carlos, bien importante también ahorita por el tema electoral, sobre los presupuestos de campañas y precampañas. ¿Cómo ves el tema tan escabroso que hemos tenido con el INE ahorita y en otras elecciones? Tema polémico, Rodolfo. Sin duda se percibe una falta de equilibrio en cuanto al poder en los medios de comunicación, en cuanto a las inversiones en campañas. En tiempos recientes el INE se ha puesto más estricto con este tipo de prácticas. Muchos de los actuales candidatos, muchos de los actuales figuras que están empujando sus campañas meten dinero de particulares o propiamente de ellos, que me parece pone en una condición fuera de igualdad para la totalidad de los candidatos que aspiran a un puesto público. Finalmente, creo que no deberíamos dejarnos llevar por el tema de cuántos espectaculares, cuántos spots en radio, cuántas intervenciones hay en redes sociales, sino valorar a los candidatos en base a su capacidad, en base a su currículum, en base a su historia, a cómo se han manejado en su vida personal, en sus negocios o en puestos anteriores que han desempeñado.
El tema del dinero en México siempre ha sido visto desde una perspectiva donde los que más tienen, en algunos casos las personas que menos poder adquisitivo tienen, señalan. Sin embargo, no todos los ricos o no todas las personas con capacidades importantes económicas son derivados de malas prácticas. Vaya, hay gente que tiene la fortuna y la habilidad, los conocimientos para poder salir adelante, tener fortunas, amasar negocios, compañías que se ayudan para este tipo de situaciones. Actualmente hay muchos candidatos que pertenecen a ese segmento de la población que te refiero, a gente que ha trabajado, que la gente conoce, empresarios que brincan a la parte política y que si el INE lo permite, que a mi juicio no debería ser así, debería haber igualdad en cuanto a el presupuesto para campañas, que lo que se pueda valorar más de un candidato sean sus propuestas, sean su manera de llevarlo, sea su integridad, que realmente cuántos espectaculares o cuántas menciones en redes sociales, en televisión, cuántas entrevistas pagadas puedan costearse. Muy bien. Recordemos que ahorita este tema le costó la campaña a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Michoacán. El INE trata de estar regulando esta parte donde desde la precampaña pueda haber una certidumbre de los recursos gastados y de dónde provienen. Recordemos que hace el año pasado a Felipe Calderón le cancelaron la posibilidad de registrar su partido México Libre por lo mismo de no tener una certidumbre de dónde venían ciertos patrocinios de recursos. Ha habido muchísimos temas también de corrupción en el tema de las campañas. Tenemos recordando ese cambio entre Felipe Calderón para la entrada de Peña Nieto de Odebrecht, toda la corrupción que hubo a nivel Latinoamérica y a nivel mundial y que impactó toda esa generación de políticos. Recordemos en el 2000, los amigos de Fox hicieron su vaquita megamillonaria para empujar la candidatura de Vicente Fox, y Samuel García, que ahorita está comentando, pues que él también está metiendo en la campaña porque no es suficiente un milloncito de pesos. Digo, sabemos que para él el dinero, en que a lo mejor para uno fueran grandes cantidades, pues para él es algo mínimo. ¿Qué será lo correcto, Carlos? Que el INE, a través del dinero del pueblo, a través del dinero de nuestros impuestos, genere topes de campaña como pretende hacerlo, o que más bien cada candidato pagara sus campañas, o hubiera una posibilidad de, ¿sabes qué? Te damos tanto presupuesto y tú completa lo demás. Para nuestro país, para nuestra cultura, ¿cuál será lo correcto? Yo creo, Rodolfo, que en una campaña donde estás vendiendo tu proyecto, estás vendiendo la forma en la que vas a sacar adelante los problemas sociales que tenemos actualmente en cada una de las entidades, la igualdad, la equidad, debe ser importante. ¿Qué señal estamos mandando? Aquí hay situaciones muy concretas, cada quien es libre de hacer con su dinero lo que le plazca, sin embargo, no en este tipo de actividades. Insisto, hay mucha gente, lamentablemente en nuestro país, que no tiene la cultura de investigar un poquito más y se pueden dejar llevar por el tema de la repetición en medios, por estar escuchando spot de radios. Actualmente prendes la radio por la mañana en cualquier estación que tú gustes y parece que se están respondiendo. Sale un spot de un partido tirándole muy fuerte a la oposición y parece que se contestan, ¿va? Sigue siendo un tema que a mí me parece que no abona nada, que a mí me parece que contrario a empujar propuestas, a empujar proyectos, sigue la guerra sucia y bueno, quien más tierra puede arrojar o quien más guerra sucia puede convocar, pues es quien tiene más recursos. Esto es una situación que a mi juicio no debería ser permitida por el INE. Todos los candidatos en las diferentes postulaciones deberían tener
igualdad de oportunidades. Ha habido situaciones en el pasado donde candidatos que parecen venderse bien por su personalidad, por sus proyectos, por su forma de llevarse, parece que cobran fuerza y al final son opacados o pareciera que llegan a alguna especie de pacto para que sus votos no se pierdan. Recordemos que el simple hecho de que una candidatura o el registro de un partido se dé de alta de forma adecuada, pues genera que le otorguen un presupuesto. Vaya, a mí me parece que deberíamos darle mayor importancia y relevancia a lo que realmente tiene validez, que es la capacidad de estas figuras para poder hacer el cambio que tanto necesita México. Sí, tomando en cuenta lo que comentas, pues bueno, a veces pareciera que es concurso de popularidad en vez de concurso de capacidad. Ahí tenemos a Peña Nieto, pues bueno, decían, pues hay que tener un presidente con imagen, pues ahí está tu presidente con imagen que realmente no era el más preparado probablemente. Deberíamos buscar los mecanismos correctos para que gente con la verdadera preparación para enfrentar los retos de nuestro país pudiera llegar. Al final llega el más popular, el más populista, el que hizo la mejor estrategia de marketing, ven como si estuvieran vendiendo un producto que es su imagen, pero al final comentábamos, cuando tú vas a contratar algún director, algún gerente en alguna empresa, contratas al más popular, contratas al más capaz, contratas al de mejor currículum. ¿Qué es lo que buscas? Pues bueno, nuestro negocio se llama México y ponemos un administrador, un director de operaciones de nuestro país al frente que a veces no tiene las capacidades necesarias. Digo, es un tema de mucha reflexión también porque en nuestro México, donde no hay una certidumbre de justicia y de claridad, pues bueno, puede ser que haya dinero de lugares no correctos, un lavado de dinero, un tráfico de influencias, a veces podemos comprometer la capacidad de alguien o de algún gobernante a ciertos intereses, pues porque ya fueron amarrados. Digo, repito el caso de Obredech, repito el caso de los amigos de Fox, al final no lo hicieron por desinterés, ¿no? O por apoyar una causa, lo hicieron por intereses creados. Pero bueno, ¿cómo ves, Carlos, este tema? ¿Cómo lo concluyes? Un tema, yo lo concluyo en el sentido de poder crear conciencia nada más con nuestros compañeros, con nuestro pueblo, con nuestra sociedad. Yo insisto en que la decisión de a quién le brindes tu voto tiene que ser inteligente, tiene que ser pensada. Muchas veces uno puede sentir la responsabilidad de cuestionar a parientes, a familiares, a amigos sobre por qué brindan una lealtad tan férrea con algún partido, con algún movimiento, con algún candidato. Y yo soy de las personas que busca siempre estar cuestionando, que me transmitan el por qué son tan fieles a este tipo de corrientes. Vaya, nada es absoluto, todo tiene que estar bien matizado, hay factores positivos, hay factores negativos. Al final del día es no arrepentirse o tratar de acertar lo más posible con nuestras decisiones. El tema de conciencia para la clase política en nuestro país está bastante descuidado. Como bien citabas, grupos de poder, grupos de particulares, concilios con ciertos candidatos a los que llegan a acuerdos por debajo del agua que pueden al final del día perjudicar a la sociedad. Vaya, yo lo cerraría como no nos dejemos llevar por las apariencias, por la popularidad, por este tipo de situaciones. Hoy día hay candidatos que contratan grupos que hacen temas de campaña con figuras públicas, que bueno, que no nos nuble la vista, que nos permita seguir siendo elocuentes y poder brindar nuestro sufragio a quien realmente se lo merece y podría ayudar a mejorar a nuestro México. Así es, Carlos. Yo también creo que este tema debe todavía regularse más.
¿Cuántas veces no vemos que candidatos a presidentes municipales, a gobernadores, cierran su campaña con un evento masivo y va a estar gratis una banda de renombre nacional, un grupo de música, híjole, pues o sea, es el concierto gratis y realmente les interesan las propuestas y nosotros mismos cedemos, nosotros mismos llenamos esos lugares para levantarle ahí el ego, el ánimo al candidato y decir, tal candidato cerró su evento con 100,000 personas. Pero en realidad la gente va por otras cosas y bueno, los presupuestos deben estar bien regulados, las actividades bien reguladas y esto nos va a ir ayudando para que los perfiles vayan mejorando. Si los perfiles no son los adecuados, si los perfiles de esperanza están matando la esperanza, creo que tenemos mucho que hacer como sociedad y esto haciéndolo efectivo en las urnas. Pero bueno, pasando al último tema, Carlos, ya para cerrar este capítulo, el tema del perfil de los candidatos, que este tema lo vamos a abordar mucho, mucho tiempo y muchas veces, pero ahorita nos vamos a enfocar al perfil de los candidatos populares. Al final va conectado con el tema pasado. Los famosos, los deportistas, los influencers. ¿Cómo ves que gente que es muy posicionada en la mente, llamémosle así, consumidor de votos, consumidor de política, puedan adquirir este producto y votar por ellos o tan solo darles la oportunidad de verle posibilidades, Carlos? Creo que culturalmente México tiene mucho camino por recorrer. Sin lugar a dudas, candidatos que fuera de incorporarse al ámbito político mexicano ya tenían una posición en la mente del consumidor de televisión, de redes sociales, que se sienten identificados o que sienten debilidad por ciertos candidatos. Sin lugar a dudas, es una falta de criterio bastante grave. ¿Hasta dónde en otros países figuras públicas se les permite llegar a posiciones de gobierno? Bueno, no tengo en la cabeza un país o un estado de derecho donde este tipo de cosas sucedan. Vaya, imagínate vivir en Luxemburgo y perderte de este tipo de cosas, ¿va? Aparte de todo, tenemos candidatos que se mofan de la propia gente, Rodolfo, candidatos que ofenden, candidatos que parece que se burlan de la capacidad intelectual del electorado. Híjole, bastante complicado. Figuras polémicas, figuras que han estado envueltas en situaciones de violencia y después se abanderan con algo que va completamente distinto con la manera en la que han llevado su vida durante tanto tiempo. La verdad es que lastima a las personas que tienen un criterio, que pueden decirse, oye, me están viendo la cara, de verdad quieren que vote por un tipo como estos únicamente porque portaba la camisa de un equipo, porque fue atleta olímpico, porque salió en telenovelas. Complicado. Sin embargo, ese es el modus operandi de la política mexicana desde hace muchos años. Rodolfo, llegan a posiciones que en otros países necesitan tener un currículum intachable, necesitan tener una calidad humana y una capacidad de análisis y de cierto tipo de cualidades y destrezas bien documentadas para poder aspirar a una situación como estas, a un puesto público. En países como Canadá, cada uno de los ministros responsables de las diferentes áreas es una figura de autoridad en cada uno de esos temas. Entonces, deberíamos emular ese tipo de actividades según mi criterio. ¿Qué opinas tú, Rodolfo? Creo que sí hay personajes de la farándula que llegan a ciertos puestos, pero son contados. Por ejemplo, Manny Pacquiao, que ha tenido su carrera política en Filipinas, pero ha demostrado ciertas capacidades. Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, pero para de contar, no son tantos los que realmente llegan. Pero aquí tienes una lista, y ahora sí que incontables, desde la congresista Carmelita Salinas, desde el congresista Sergio Mayer,
lamentables casos como el de Ana Gabriela Guevara, que fue una persona con una imagen intachable como deportista, una imagen de esfuerzo, una imagen de lucha y un deplorable papel dirigiendo el deporte mexicano. Bien recuerdo que cuando ella era corredora olímpica, criticaba mucho el trabajo de Carlos Hermosillo cuando él estuvo dirigiendo el deporte nacional, y pareciera que cuando ella llegó se planteó la meta de hacerlo mucho peor. Cuauhtémoc Blanco, que fue una persona o un personaje importante en el deporte más popular dentro de los mexicanos, no tenemos buenas referencias sobre su gobierno, desde su preparación que no está ligada a la administración pública, a la administración de una organización, hasta ciertas cuestiones de probable corrupción, de omisiones, de prepotencia. De verdad, si no entran candidatos bien evaluados, esto va a seguir siendo el pan de cada día. Yo no digo que no tengan la posibilidad de ser candidatos estas personas, pero que realmente sean por capacidad y no por popularidad. Y un tema que hemos nombrado mucho, que hemos comentado mucho: ¿quieres resultados o quieres popularidad? Y pareciera o no parece, es que estos concursos son de imagen y de popularidad en vez de capacidad. Si llegan los muy capaces, si llegan los muy elocuentes, ahí está el ejemplo de López Obrador, su elocuencia, su trabajo en calle, lo fue llevando, pero ¿cuántos candidatos no entran en ese camino que realmente no tienen el perfil y lastiman el accionar público de nuestro país? Sí, Rodolfo, muy cuestionable. La realidad es que hay un dicho popular en el que se cita que tenemos a los políticos y a los dirigentes que nos merecemos. En la responsabilidad al votar por algún candidato de esta estirpe me parece una total falta de criterio. Ya lo citaba en mi comentario pasado. Me parece que debemos tener un voto que vaya recargado en temas tangibles, en temas que sean auditables, no únicamente en cuántas telenovelas has participado o qué tan famoso puede ser. Cometemos el error de empoderar personas que no se lo merecen, que no tienen la capacidad, que no tienen la formación adecuada, y después pagamos las consecuencias. Ahí están muchas de las cosas que no se dan: la incapacidad, la forma de gestionar, de llevar la administración pública, temas de seguridad, temas de educación, temas de infraestructura. Debemos recargarnos sin duda en candidatos que tengan los perfiles adecuados. No sé si en México esta estrategia seguirá dando frutos en lo subsecuente. Sin embargo, me parece que una buena estrategia para los partidos políticos es traer al frente de sus campañas o como sus candidatos a personajes que puedan percibirse desde una postura distinta, con un perfil completamente distinto, gente que se haya manejado con rectitud y que tenga de alguna forma de demostrar cuáles son sus habilidades y su currículum. Sí, tenemos una responsabilidad en las votaciones, saber quiénes son los candidatos para cada puesto. Voy a votar por eh, diputado local, conocer los candidatos, sus currículums, sus capacitaciones, sus estudios, si realmente pueden cumplir una labor al frente de ese puesto. Los candidatos para presidente municipal, si realmente estamos votando por el que tiene la mayor capacidad, hay que mínimo informarnos. Luego está el tema de gobernadores, en donde sea el caso, el tema de diputados federales, darles nuestro voto a quien realmente tenga la mejor capacidad. Probablemente de 5 candidatos no haya el perfecto, pero no hay que apoyar al que tenga la menor capacidad.
ahorita nos vamos a enfrentar a una situación donde todavía Morena se calcula va a tener el arrastre del presidente López Obrador y traen su estrategia donde no lo mencionan para no incurrir en situaciones de riesgo con el INE. Y hablan de, es que yo conozco a ya sabes quién, es que yo apoyo a ya sabes quién desde hace tantos años, obviamente refiriéndose a López Obrador, pero no hay que votar por el partido, no hay que votar por el arrastre de López Obrador. Si algo nos enseñó el 2018 es que independientemente de la calificación que tengamos sobre el presidente, no podemos votar por gente que tenga la bandera de Morena nomás por estar. Hay muchos que ni siquiera conocen ni viven los valores con los que fundaron Morena y que son de otros partidos nada más utilizando esa plataforma para quedar. Entonces, pues bueno, dentro de nuestra responsabilidad está informarnos y evitar cada vez que estos candidatos, pues bueno, lleguen a estos poderes. Imagínate que hubiera sido el gobernador Kiko. Entonces, digo, al final a lo mejor el señor tiene la capacidad, gracias a los procedimientos no quedó como candidato, pero ¿para qué nos arriesgamos? Realmente hay que tener expertos de la administración pública o de una administración privada con un currículum de trabajo serio para que administren nuestros gobiernos, Carlos. Sí, Rodo, mira, fíjate, aún teniendo candidatos de capacidades importantes, de talentos probados, de gestiones acertadas en puestos anteriores o en sus anteriores actividades, no tenemos garantía de nada, pero sin duda el tener a alguien preparado mejora tus posibilidades de tener resultados más positivos. Hay cosas que en serio parece que fuera una broma, ¿no? Por ahí en algún momento algún payasito famoso en televisión, por ahí estaba aspirando aquí en Guadalajara a un puesto de elección popular. En otros estados más hacia el norte hay cantantes de banda que se lanzan por una alcaldía. Pensemos que hay personas que son buenas para la cantada, pero no sabemos si sean buenas para otro tipo de gestiones que son mucho más importantes. Ahí es donde de verdad nos afectan a nosotros, ¿verdad? Ahí es donde de repente nos equivocamos en quién elegimos como sociedad, todos, y de repente vienen incrementos y alzas en impuestos, en transporte público, en tarifas de servicios, y luego se están dando uno golpes de pecho, ¿va? ¿Por qué? Y este tipo, y nos traicionó. No, hay que pensar, hay que tener un voto inteligente, y hay que cuestionarlos todo el tiempo. Vienen situaciones en las que podemos darle continuidad a un mandato o recesión de mandato, como Andrés Manuel estaba ahí proponiendo. Entonces hay que hacer uso de todas las herramientas que nos proporcionan los institutos, las instituciones, para poder seguir exigiendo que las marchas sean realmente para fines adecuados. Actualmente las marchas han sido desvalorizadas por grupos que se ven ahí inmiscuidos, que generan polarización en la sociedad. Hay situaciones donde hay daño a la propiedad privada. Sin embargo, se empieza a desvalorar la esencia principal de las marchas, el tema de las marchas para las mujeres, para la inseguridad, por todo este tipo de cosas. Las marchas, recordemos que son una forma de recordarle al gobierno que no estamos contentos, que no estamos tranquilos, que no damos el visto bueno o la aprobación para que continúen gestionando de la forma en la que lo hacen. Entonces, seamos responsables, gente. El perfil del candidato, aparte de la preparación, como bien dices, es importante que tenga valores, que como líder tenga empatía. ¿Cuál es su vida personal? ¿Cuál es su historia como persona? Todo eso es un reflejo de cómo va a actuar. Al final, Carlos, si tú tuvieras un restaurante, que fueras a inaugurar un restaurante y tuvieras que poner un administrador, un gerente, ¿tú le dejarías ese restaurante a Alfredo Adame para que recibiera los comensales? ¿De qué manera? Tú se lo dejarías a Ana Gabriela Guevara, que donde era experta lo supo explotar. O sea, ¿quién podía enseñarle a Ana Gabriela Guevara cómo fomentar el deporte? Y no lo hizo bien. Entonces,
realmente pensemos en nuestro voto. Y bueno, pues ya, ya se nos pasó el tiempo, Carlos. Vamos concluyendo los temas. ¿Cómo ves la conclusión de este tema ya nada más para terminar y la conclusión general de este capítulo? Bueno, yo muy contento, temas muy interesantes el día de hoy. Cada vez estamos, siento yo, un poquito más conectados con los temas actuales. Buscaremos estar dando de qué hablar. Estamos por iniciar por ahí un formato en el que estaremos invitando personas a que den su opinión desde la perspectiva de Equilibrium, mantenernos siempre dejándole a usted en casa algo en que pensar, saber si le generamos algún análisis adicional o movemos un poquito su criterio, es la finalidad de este programa con este par de compañeros que están aquí para hacerles pasar un buen rato. El cierre de los temas muy volcados a la política mexicana, estamos en tiempos electorales. Yo puedo decirle que los candidatos, las propuestas, los presupuestos, las tragedias que suceden son todo derivado de las actividades o de las acciones, de las decisiones que toman las personas allá arriba. Seamos inteligentes, seamos coherentes, cuestionemos todo el tiempo. Yo les mando un fuerte abrazo y les pido que continuemos por este camino buscando mejorar este gran país. Sí, muchas gracias a todos por los que nos están escuchando, por los que nos están sintonizando. Pónganos sus comentarios en la fanpage de Facebook, en nuestro canal de YouTube, para saber qué temas quieren que tratemos y también para que tengamos invitados que, como bien dice Carlos, desde la perspectiva de Equilibrium, que es un análisis objetivo, no cargarnos a una posición radical ni tanto de derecha, ni de izquierda, ni de enfrente, ni de ningún lado, sino pensar lo más objetivo posible y lograr este conocimiento o esta duda, como bien dices, Carlos. Al final hay que tener nuestro criterio cada quien para mejorar. Y bueno, pues como conclusión ya de los temas, nosotros podemos influir en que no pasen tragedias. Nosotros podemos influir en que tengamos buenos candidatos, desde no pasarme el alto, desde no enseñarle a mentir a los niños, desde hacer lo correcto en lo más básico. Necesitamos un cambio cultural de manera orgánica, paso a paso, día a día, y esto no se logra en un solo momento, esto se logra a través de cultura. Y bueno, esto fue Equilibrium. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Muchas gracias, Carlos. Que pase una buena noche. Hasta luego, Rodolfo. Hasta Hasta luego, luego. queridos amigos. Bye.